cuéntame. Ah, ya, te quería preguntar primero lo que hablábamos la otra vez. Hasta ahora nadie te ha desmentido. Nadie, nadie. Todo lo que se plantea en el libro, aquí está, me fui, estoy ahí, Sí, estoy acá todo el rato. que espérate, no, a ver, ahí está. No, ningún desmentido, es que no es desmentible tampoco, porque hay algo que como que los historiadores en general les cuesta eh, plantear, que es la verdad histórica, en la idea de que todas las verdades, o sea, todos los pensamientos tienen el mismo valor. Pero acá lo que se plantea es la verdad histórica. Esto sucedió, para bien, para mal, cada uno interpretará, pero esto sucedió y está documentado. Eh, Tú lo has visto en el libro, o sea, Sí. eh, hay un trabajo de archivo importante, hay un trabajo de, re- de reconstrucción de la memoria mapuche importante, eh, trabajo cartográfico importante, y siempre van de la mano, o sea, la Mm. memoria mapuche es muy coincidente con la memoria documental. Entonces, cuando te hablan de los primeros Wincas, los primeros particulares que llegaron al territorio, que se hicieron del territorio, coincide con la documentación. Entonces hay un trabajo en el Conservador de Bienes Raíces, hay un trabajo en el Archivo Nacional, hay trabajo en las memorias del Ministerio de Tierra y Colonización, del Ministerio de Guerra, y todo esto está plasmado en el libro. ¿Cuánto tiempo te Eh, demoraste, Martín, y cómo surgió esta investigación? a ver, esto es un trabajo de 30 años ya. Sí, pues Que se nota que fue un trabajo súper es, intenso. es un resultado también de 8 libros Sí, previos, po, sí, que son el territorio pehuenche, el Alto Biobío, las tierras Huilliche, San Juan de la Costa, eh, no sé, las tierras Huilliche, Chiloé, trabajo en la zona de Osorno, trabajo en la zona de Valdivia, en Malleco, en Cautín, en Arauco, etcétera. Y hay un momento en que yo, hay unas encuestas que señalan que el 78%, una encuesta CERC del año 94, que hablaba que el 82% de los santiaguinos eh, planteaba que las tierras mapuches eran mapuches y que habían sido mala vida usurpadas y que tenían derecho a estas tierras. Luego una encuesta CADEM del año 2007 planteaba que el 78% de los santiaguinos decía que las tierras mapuches, los mapuches tenían derecho a sus tierras. Eh, entonces la idea fue, como yo ya había hecho el trabajo de recolección del origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, desde el Biobío hasta Chiloé, transformar esta intuición de la usurpación en datos duros. O sea, así fue. qué Así fue en increíble, cada perdona territorio. Martín que te interrumpa, pero no existía ese trabajo antes, aparte el tuyo. Existían trabajos dispersos, eh, eh, pero así, reunido en un solo libro, de Ya, cómo fue el proceso de usurpación territorial eh, que se desarrolla entre 1870-80 y 1910 eh, para las tierras antiguas, en cada uno de los territorios, porque ocurre paralelamente en todos los territorios. Es el periodo de la expansión territorial de Chile también hacia el norte. En 1888 se anexa Rapa Nui. ya. Es todo este proceso. No existía sistematizado y ordenado de la forma que fue hecho para que se entendiera. Esa es el otro motivo del trabajo, que es que generalmente los historiadores, sociólogos, antropólogos escriben para historiadores, sociólogos y antropólogos. Cierto. Eh, entonces la idea fue hacer un texto amable, entendible, eh, pero no menos contundente. Sí. O sea, este libro ya es parte de la bibliografía de muchos de los estudiantes de historia, de sociología, de antropología, las carreras o los estudios
que plantea el tema de la territorialidad mapuche. Y te han Y dicho junto con bastante, eso había otra cosa que me motivó a hacerlo, es la creencia absoluta de que esta era una parte de la historia negada a la historiografía tradicional chilena, del tema de la usurpación territorial, de la forma como se forma la propiedad particular en el territorio mapuche, no se habla en los libros de historia. ¿eso por qué, Martín? ¿Por una razón ideológica? Yo creo, ¿Sí? yo creo que hay una intención de esconder esta parte que es parte de la historia sucia de Chile, de Claro. cómo se forma la propiedad. Entonces la historiografía tradicional, conservadora, te plantea de que estaban primero los araucanos, ¿ah? Luego llegaron los españoles, luego los chilenos y de ahí los colonos. Pero el proceso que hay entre el Estado chileno y la llegada de los colonos, en particular al territorio mapuche, no se detalla, no se relata. Y resulta que finalmente el pueblo mapuche reducido en su territorio, pero eso no está contado. Claro. Y la idea mía fue hacerlo, no sé, accesible para las comunidades mapuches, para la academia, para la sociedad chilena, porque creo que es fundamental. Oye, pero hubo, ¿sientes tú en este no contar, en esta historia sucia, como tú dices, complicidad entonces de historiadores? No sé, pienso en Gonzalo Vial, por ejemplo. Yo pienso en Gonzalo Vial, yo pienso en Villalobos, Ah, que plantea que existía una relación económica de fronteras, y claro, hubieron malas artes para hacerse de la tierra, eh, pero no fue lo mayor, no fue lo más importante. Esto tampoco se cuenta en las universidades, en los colegios, Martín, yo en creo que los mucha gente te colegios, ha en dicho los liceos. que Yo debiera ser estudié lectura licenciatura en obligada. historia y luego hice un doctorado en antropología, y esto no se cuenta. No, Entonces, si no se le cuenta a los especialistas, menos se le va a contar a la sociedad chilena. Y hay un elemento que yo creo que es importante recalcar, que esto era público. O sea, hay un trabajo en el libro con recolección de la prensa de la época. sí. El pueblo mapuche, la autoridad del pueblo mapuche, siempre se han dirigido a la Casa de Moneda, de lonco a lonco, de mayor autoridad, a plantear sus demandas. Está el manifiesto de Yanquihue de 1834. Hay múltiples denuncias de esto. Está el trabajo de los abogados protectores de indígenas del Ministerio de Tierra y Colonización. Y yo supongo que si está en el Ministerio de Tierra y Colonización, es público. Pero Se sabe, claro, las autoridades lo saben. Sin claro. embargo, esto se calla. Por eso te digo, Hay un hubo una elemento importante complicidad. también, Mm, claro, claro, o sea, hay, por ejemplo, y también está la Comisión Parlamentaria de Colonización de 1911, donde se trasladan durante un periodo de 3 meses, 4 meses, a todo el territorio mapuche, del Biobío al sur, parlamentarios de todos los signos, eh, a comprobar, a conocer aquello que les estaban diciendo las autoridades mapuches, la autoridad central. Y hay un libro de 400 páginas que está en el Congreso, que hoy día está en Internet, que es el informe de la Comisión Parlamentaria de 1912. Y mucho de lo que se plantea en el libro está sacado de ahí. Entonces, que no fuera público, yo creo que tiene que ver con una intencionalidad. ¿y cuál es Eh, la intencionalidad, Martín? ¿Es ideológica, Esconder es económica? ¿Qué? económico, político, hay una propuesta de desarrollo país, se diría hoy día, que no integra al pueblo mapuche en sus derechos territoriales. Se asume que estuvo bien hecho, o sea, es como la tesis de la guerra, del invasor gana y empieza una nueva historia. Y se niega esta historia, no se cuenta, yo creo que interesadamente, porque además que quienes están involucrados en el proceso de apropiación territorial están vinculados con las oligarquías locales, regionales y nacionales. Claro. Entonces,
no se cuenta, no se Hay una cuenta. Y no se connivencia. cuenta sobre el proceso de apropiación, sino que tampoco se cuenta el proceso de expulsión violenta posterior al proceso de apropiación. Y no Tampoco se solamente no cuenta. se, Y eso está en la prensa. pero Martín, no solamente no se cuenta, sino que además la historia se deforma. Lo que conversábamos la otra vez, esta idea del mapuche flojo, alcohólico, o sea, eso también está documentado en tu investigación. Por supuesto. O sea, es cosa de leer, es leer la prensa, es leer los discursos de la época. Cuando Chile se crea, se forma, eh, a partir de 1810, 1817, uno lee los discursos de los padres de la patria, de O'Higgins y compañía, y hablan del lustre de la América luchando por su libertad, nuestros nuevos vecinos y amigos, etcétera. Luego viene el Parlamento de Tapigua en 1825, entre el Lonco Mariluán y el capitán Bernechea, a nombre de Ramón Freire, que era el director supremo de la nación, y se fija la frontera del Biobío. Sí, Se habla, aquel que ingresare a la tierra será sancionado por el cacique bajo cuyo sí, territorio, como aquellos mapuches que ingresen al país y en esta frontera, que es la frontera del Biobío, que viene a reafirmar la frontera firmada por el pueblo mapuche y la corona española a través de 29 parlamentos. imagínate. Luego viene la creación de la provincia de Arauco en 1854, etcétera. Y todo este gran territorio se nombra por ley territorio de indígenas y al año siguiente territorio de colonización. Y se está pasando por encima del Parlamento de Tapigüe también. Entonces, lo que se plantea en el libro es que, en definitiva, hay una ilegalidad en el origen de la propiedad, porque se ocupa un territorio que había sido reconocido por el mismo Estado Claro. a través del Parlamento de 1825. Y un Parlamento, un tratado, en la medida que no ha sido derogado, sigue estando vigente. Eso lo sabe cualquier abogado. Claro, claro. Y tú, Entonces, y esto no se cuenta. Luego tampoco se cuenta la violencia posterior de la expulsión. no, Está, si bien hay historiadores que lo han rescatado, el mismo Bengoa, Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia, otros más, pero eh, hay situaciones de violencia grave. Está la matanza de Forragüe, en San Juan de la Costa, Osorno, está las denuncias del Parlamento de Coscós, está la marcación Painemal, cuando un mapuche, un colono lo marca como si fuera un animal, porque se le había o sea, metido. Entonces, y esta todo esto, portada si yo la bien sale en la encuentro, prensa, y esta foto es súper violenta. Yo la encuentro conmovedora. claro. Entonces, y yo creo que hay dos elementos importantes acá, que primero hay una invisibilización, una negación, eh, a partir de la historiografía tradicional y con eso eh, no forma parte de la historia de Chile, pero en forma paralela esto forma parte fundamental en la memoria de las comunidades mapuche. Las historias de cada una de las comunidades tienen que ver con estas historias que aquí se cuentan, que tienen que ver con el despojo, que tienen que ver con la persecución, que tienen que ver con la muerte. Y es una historia, la tradición oral mapuche se transmite de abuelo a nieto. Son las historias que se conversan en las rucas, son las historias de las comunidades. Y si hacemos el ejercicio matemático, eh, son 3 generaciones de abuelos. Imagínate. Para un pueblo con memoria, como el pueblo mapuche, eso es ayer. Lo Claro, que le ocurre, lo que me cuenta mi abuelo, le ocurrió a su abuelo y al abuelo de su abuelo. Ayer. imagínate. Entonces, en este desencuentro, yo estoy cierto que era necesario reconstruir la historia, y lo digo sin tabú, desde lo mapuche.
Y eso te ha Si llevado bien se a ti, ocupan fuentes historiográficas clásicas, documentales clásicas, que son sometidas al análisis de forma y fondo, como lo es también la memoria mapuche. claro, pero eso es De lo que un te tiempo quería a esta parte, la memoria mapuche, la memoria, eh, es considerada fuente de conocimiento, tanto como los documentos, y claro, de sometida acervo cultural. al mismo análisis de forma y fondo, en términos historiográficos, tal como los documentos. Ah, sin ir más lejos, no se sabría nada del holocausto nazi judío si no fuera por la memoria histórica. Este fue nuestro propio holocausto. O sea, hay, hay matanza, hay mucha muerte en el ¿Cuántas territorio. personas murieron? ¿Se No, sabe? no está documentado eso, pero eh, se habla de en distintos sectores, por ejemplo, la zona de Mayeco, la matanza fue brutal. En Arauco también. En Mayeco se colgaba mapuches del Cuenta la Memoria del viaducto del Mayeco, como una forma de decir aquí estamos y si que siguen en la resistencia, les va a ocurrir lo que le pasó a esta familia. Eso sucedía. Eh, y lo, a ver, y esto, insisto, está en las memorias del Ministerio de Tierra, en las memorias del Ministerio de Guerra, en las memorias de 1870, por ejemplo, y de ahí en adelante, 1871, cuando se avanza a la frontera del Biobío, el Mayeco, las cartas de Gregorio Urrutia, de Basilio Urrutia, al ministro de Tierra, son terroríficas. Hablan de quema de rucas, de 2000 rucas incendiadas, de Horrible. quema de pastizales, de rapto de animales. O sea, también fue una guerra de hambre, no solo de muerte, sino también de hambre. Eh, y eso está documentado, eso está en la memoria, está en el Archivo Nacional. Eh, y si bien no forma parte de la historia de Chile, sí forma, de la historia oficial de Chile, sí forma parte de la memoria mapuche y por tanto de la historia mapuche. Oye, pero Entonces, déjame preguntarte algo, po. Oye, no, no, eso te lo cuento para que... no, es que cada cosa me surgen preguntas, pero cae de cajón preguntarte, entonces claramente esto explica la situación que vivimos hoy día, ¿no? En la región de la Araucanía, en el Biobío, en los ríos. A ver, yo creo que lo que pasa hoy día es fruto de una historia pendiente. Mm, sí. Así, hay una, hubo un proceso de usurpación, hubo un proceso de ocupación a la fuerza, un proceso de ocupación militar primero, y luego a través de colonos con particulares y la policía y la gendarmería de entonces, eh, que está presente en la memoria y que está, por ejemplo, en las memorias del intendente Varela, en el Budi. No es algo que uno esté inventando o que tenga una visión sesgada de la historia. Esto sucedió, esto sucedió y no se cuestionó. De un tiempo a esta parte se está cuestionando, es lo que yo creo que es bueno, y se está haciendo presente lo que yo creo que es bueno. ¿Está Pero es una siendo historia presente a pendiente. través de la Constitución? ¿Sientes que eso ha apalancado de alguna manera todo este debate? Yo creo que el tema, por ejemplo, de la restitución territorial o de los reconocimientos de autonomía, todo de lo que se está planteando hoy día, es resultado también de aquello, pero también hay un elemento que tiene que ver más con lo que es de de la actualidad del tema, que sin duda es actual. eh, la convención constituyente o la propuesta no dice mucho más que lo que dice la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el convenio 169 de la OIT, que son tratados firmados por el Estado chileno, o sea, se supone que ya deberían estar vigentes, otra cosa es que no se apliquen. Eh, pero claramente eh, hay un asunto pendiente en la historia de Chile. Chile yo creo que fue mal hecho en ese sentido. No reconoció a las naciones y a los pueblos preexistentes
y se pensó, se creyó, no sé, que esto iba a quedar escondido en el pasado. Y la memoria, y la irreductible memoria, la porfada de memoria, siempre está presente. Entonces, hoy día las demandas territoriales mapuche, las demandas de autonomía, son el resultado de un proceso de ocupación a la fuerza realizado por el Estado chileno y como un proyecto país. Claro. Pero toda esta violencia que estamos viendo hoy día, Martín, Pero es que eso ya me sacáis del libro, no, no, mujer. no, pero sí, yo sé, pero es que te lo tengo que preguntar porque hay distintas interpretaciones, tiene que ver con el robo de madera, con la delincuencia, y otras Claro, es que ¿sabes lo que pasa, amiga mía? lentas. Lenca, es ¿Mm? que eso nos saca del libro. Yo quisiera no Ya, pero profundizar porque solamente eso, es que eh, yo no, porque eso de alguna manera deslegitima la verdadera demanda que hay detrás. Por eso te pregunto. ya, preferiría yo eso que lo responden las organizaciones, no sé, porque, porque en realidad mi interés era develar esto de la historia negada, invisibilizada. Los efectos que pueda tener ya son parte del proceso político histórico que va desarrollando cada país, cada territorio. Pero no es de extrañar, Pero pero no es de extrañar entonces la violencia. preferiría no, y te pediría que no pusieras, preferiría no meterme en este tema. Pero Es que yo la pregunta te la tengo que hacer igual, porque como periodista no puedo no preguntarte, sí, ¿cachai? pero me estamos hablando del libro, mujer. Sí, O sea, obvio que sí, porque po. tiene que ver con opciones políticas personales propias que poco tienen que ver con mi trabajo como académico. ¿Me entiendes? Eh, claro, eso, yo ¿Sabes? Entonces, preferiría. si tú no quieres hablar, que me Ajá, parece legítimo, pero tengo que ponerlo, ¿cachai? No puedo ¿qué no cosa? ponerlo, porque la pregunta no puede quedar así como en el aire, po, ¿cachai? ¿Ya? ¿Cuál pregunta? ¿Cuál de todas? Esa, Es que, cuando tú dices yo prefiero no contestar esta parte, no, el, a ver, no, es que sabéis que es que está difícil la cosa, mujer. está súper difícil, po. Claro, entonces el tema de la violencia o no violencia, yo creo, no, te pediría por favor que no nos metamos en el tema, ¿ah? Porque entiendo que es actual, pero estamos hablando del libro, Ya, ¿me pongamos entiendes? eso, po. Pongamos que prefiero no meterme, estamos hablando del libro. O, ¿Cachai? o no pongamos la pregunta. No, tengo que preguntártelo, si no como periodista quedo pésimo, ¿cachai? No puedo no preguntarte, no puedo no Bueno, preguntarte, las porque yo te comunidades digo, mapuches plantean que hay una violencia original del Estado chileno respecto del pueblo mapuche. ya, Eh, y ese sería el origen de la actual demanda territorial. claro, claro. Listo. Y ya, Y la base argumental de la demanda territorial actual claro. Lo y que no quiere política. decir que tú justifiques, digámoslo para que, claro, No, yo ahí ni siquiera me meto, por favor. ya, ok. Me, me, ¿Ya? me quedo rondando la pregunta que tú haces en relación a la Constitución cuando dices, oye, todo esto están tratados, que están vigentes. Sin embargo, ponte tú ahora se le pusieron bordes a toda la parte, se considera que es una constitución indigenista, hay inquietud, polarización con el tema de la autonomía territorial, con el tema de la justicia, con la consulta indígena. Claro, ahí va más la respuesta de un abogado, pienso yo. También esto entre nosotros. Pero, insisto, o sea, el tema respecto de la autonomía, de la restitución territorial y la restitución del territorio, son puntos que ya han sido tratados por el Convenio 169, por la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, instrumentos que el Estado chileno ha firmado. Claro. Por tanto, ya No hay deberían nada estar, nuevo. no, no debería sorprender. Y Claro, por otro lado, hay una cosa que es importante, que los países, entre comillas, desarrollados, lo tienen integrado, o sea, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, eh,
la normativa está vigente y se aplica. Claro, El problema es que yo creo que aquí lo que está haciendo es tocar intereses económicos muy fuertes, eh, y que hasta ahora han sido intocados. Claro, y, claro, se plantea, y ahí entra en contradicción eh, la legalidad de los papeles, porque te dicen, aquí yo tengo papeles, esto fue vendido, con la legitimidad de la demanda. claro. Eh, claro, porque los papeles se originan en una acción fraudulenta, de mala fe, y lo dice Cornelio Saavedra en las memorias de 1870, te la leo si quieres, lo que dice. Ya léemela, así no a las 5 páginas, po. No, 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 no. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar a usted que en general tales contratos son simulados, que los terrenos que se embargan en virtud de ellos o que no son de los supuestos o no son de los supuestos deudores o son baldíos y por siguiente del Estado. En dichos contratos se ve de ordinario parecer un indio recibiendo intereses 4, 6 y hasta 10.000 pesos a plazo de 2 o 3 meses y hasta de 15 días con hipotecas de vastas extensiones de terreno. La especulación no era mala, se buscaba cualquier persona que vistiese chamal y hablase el indio, se le daba uno o dos pesos a fin de que asegurase ante un escribano ser dueño de grandes extensiones y decir que había recibido unos cuantos miles de pesos. Para el especulador, el contrato estaba autorizado por un funcionario público y andando el tiempo algo le representaría. Muchos de esos supuestos contratos tenían envueltos productos a los indios, legítimos dueños de ciertas porciones de terreno. Eso lo dice Cornelio Saavedra. Sí, No lo dice un vocero de una organización. claro. Luego están las palabras de Eulogio Robles también en la Comisión Parlamentaria de Colonización. Porque lo que, además, la ilegalidad está dada porque, por ejemplo, cuando se radica a los mapuches a través de la ley de 1866 sobre la fundación de poblaciones, se establece que se trasladará al lugar donde los mapuches habitaban la comisión radicadora y reconocerá el territorio que ocupan. Con los vecinos se levantará un plano y se entregará el título de merced. Pero resulta que el proceso de remates territoriales es previo al proceso de erradicación. Ya. Entonces, a medida que va avanzando el ejército, del Biobío al Mayeco, del Mayeco a Traigué, de Traigué a Cautín, de ahí hacia la cordillera hasta el año 1883, cuando culmina la ocupación militar de la Araucanía, detrásito va Teodoro Smith, haciendo unas hijuelas de 500 hectáreas que se van rematando en la Junta de Almoneda en Santiago, en Valparaíso, a partir de 1868. Claro, claro. Y Sí, está todo, ya está todo hijuelado cuando termina el proceso de ocupación militar, que es el año 1883, y el proceso de erradicación empieza en 1884. Entonces a los mapuches lo que se hace es radicarlos en las peores tierras sí, y en reducciones, por algo se llaman reducciones, claro. o Por lo también se tanto, no llaman pudieron reservas, seguir con su labor ganadera, no, claro, o se agrícola. llaman reservas, que en definitiva, y se llaman reservas, que es una denominación común, porque es lo que el Estado reserva para las comunidades mapuches una vez que ha entregado el gran territorio a colonos y particulares, y ahí está el origen de la propiedad, de la gran propiedad territorial, latifundista, porque son hijuelas colindantes entre sí, de 3.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, y los mapuches quedan reducidos, lejos de las aguas, lejos de las mejores tierras, lejos de los sitios de pertenencia cultural, como los Guillatúes, los El Tue, que son los cementerios, y bueno, son reducidos de 10 millones de hectáreas a 500.000 o sea, al 5% de la ocupación ancestral. Luego viene otro proceso. Al interior de las tierras reduccionales vienen las corridas de cerco, los arrendamientos 99 años, los engaños con alcohol y alcoholizando a las familias mapuches, y se pierden 100.000 hectáreas más.
ese es el proceso de reducción. Y en la memoria mapuche, sin embargo, los deslindes antiguos continúan vivos. Las tierras antiguas de las cuales tú hablas. Claro, claro, continúan vivos. Entonces, la demanda territorial es no solamente porque cada vez que se forma una comisión, al final de cada gobierno, desde el año 90 en adelante, el último año se forman comisiones de tierra, o la comisión Reconocer, el Pacto Reconocer, etcétera, o la Comisión de Verdad Histórica, y se plantea que la solución a la demanda territorial mapuche es reconstruir los títulos de merced. Faltan una cantidad de hectáreas, 50.000 hectáreas, por ejemplo, de las 500.000. Y lo plantea también la ley indígena, que establece que las tierras indígenas son aquellas que son fruto de reconocimientos del Estado a través de los títulos de merced, a través de los títulos, etc. Y entonces es contradictorio que la solución al conflicto mapuche sea lo que en algún momento fue el castigo, fue la reducción. Acá hay una tendencia a la recuperación de las tierras antiguas y eso no se ha enfrentado. No se ha enfrentado y constitucionalmente se podría enfrentar. Bueno, eso lo establecen, entre otras cosas, los convenios a los que he hecho alusión, que hablan de Perfecto. territorio, Ya. hablan de derecho a la restitución, aquellas tierras que permitan la supervivencia de las familias mapuches y que forman parte de su territorio, no solamente de su tierra. Claro. Claro, ahí habría que, no sé, establecer un sistema para hacer un reconocimiento de estos espacios territoriales. Claro, Que pero hacer por un ejemplo, uno de los temas que se dice que muchos de esos terrenos ya están urbanizados o hay mineras, por ejemplo. Ah, claro. Lo que pasa es que en definitiva es hacerse cargo de una historia de la que nunca el Estado chileno se hizo cargo. Claro, claro. Eh, en Lo que algún también, momento sí, a través de, por ejemplo, el proceso de reforma agraria se reconstruyeron grandes espacios territoriales. Pero vino el golpe de Estado y todo se retrotalló al momento anterior. Y ahí ingresan las empresas forestales, eh, eh, que fue otro proceso, fue otro, como otro proyecto país que se desarrolla nuevamente en territorio mapuche. oye, Eh, que se me va a cortar porque yo tengo la versión ya, básica. dale. Te voy a mandar al tiro porque tengo ahí una pregunta que me cae. Precisamente, tú estabas hablando de la dictadura, donde este Ajá. proceso continúa y se resetea, por decir así, pero lo quiero unir, Martín, tú hablabas de la ideología de la ocupación, ¿cierto? Esta ideología de la ocupación tuvo una continuidad en nuestra historia, ¿no? En la dictadura, que me gustaría que me la describieras, pero también durante la transición hasta nuestros días, eso me gustaría que habláramos. Ya, lo que pasa es que, a ver, la ideología de la ocupación que plantea en su momento el profesor Jorge Pinto, que habla de desarrollar el territorio, que habla de la presencia de indígenas flojos, borrachos, bárbaros, y que habla del mejor derecho que tiene Chile para el Estado chileno para ocupar este territorio y los proyectos de desarrollo. Ahí Claro. está la idea, por ejemplo, del Estado unitario, que Eso viene mismo, desde Portales, sí, que habla de que Chile es habitado por chilenos, solamente chilenos, que tienen un mismo Dios, que tienen un mismo idioma, que tienen una misma religión, que tienen una misma forma de concebir el territorio. Resulta que Chile, lo que se llamó Chile, está compuesto por varios pueblos claro, y esto no se reconoce. claro. Chile, y ahí está el tema del reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional que lo han prometido cada uno de los candidatos a partir del fin de la dictadura hasta nuestros días. Y Imagínate. esto hasta el día de hoy no se produce. Y Chile y Uruguay son los únicos pueblos, los únicos países en Latinoamérica que no tienen reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. O sea, no existen en la Constitución chilena. No, pues no, no existe. No Mm, existe. Entonces,
Y esto es nada más que hacer un reconocimiento de una realidad palpable. Claro, O sea, el claro. pueblo mapuche existe como tal, y tiene su propia cosmovisión, tiene su propia forma de ocupar los espacios, tiene su propia forma de relacionarse entre sí, etcétera. Pero no es reconocido, no es reconocido, insisto, por la idea de Chile Estado unitario y excluyente. ¿Y tú crees que ha Eh, funcionado toda esta idea, esta alarma, por así decir, que ha surgido este debate a propósito de lo que se propone en la nueva Constitución y que al parecer estaría permeando en la sociedad, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú eso? Hay una ¿En qué encuesta sentido? de que hay muchas personas hoy día que creen que van a ser naciones autónomas, por ejemplo, que se van a regir con sus propios códigos, a pesar de que estaría el Código Penal, ¿cierto? Claro, Eh, no, pero yo creo que eso ha sido bastante claro. Hay una propuesta, primero, el reconocimiento de los pueblos preexistentes, de las naciones preexistentes, y como también grados importantes y crecientes de autonomía respecto, por ejemplo, a los proyectos de desarrollo que se implantan en, en su territorio. sí, Eh, Insisto, esto no es nada nuevo, porque, por ejemplo, el derecho a consulta está establecido en el convenio 169, claro. que fue firmado por el Estado de Chile. Eh, y esto, además, los países desarrollados, insisto, lo aplican en su territorio. En Chile no. Sí. Eh, y te hablo de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, los referentes económicos del Estado chileno, o de la no sé, de los gobiernos, sucesivos gobiernos del Estado chileno. Eso está vigente y se aplica. En Chile no. Y Entonces lo que cuando, se está haciendo es poner, y que está, luego, insisto, son tratados firmados por el Estado chileno, por tanto, eh, deberían aplicarse. Hoy día lo que se está haciendo, yo creo, con la convención, es poner en letra eh, algo que ya está firmado, que ya está vigente. qué increíble, Entonces ¿eh? yo no veo problema en aquello. Y cuando ves, por ejemplo, a figuras como Camilo Cayuqueo, que señala que la restitución va a generar incertidumbre, por ejemplo, y se pregunta, por ¿Quién es? No ejemplo, conozco. ¿ah? ¿No? Bueno, eso, cada uno tiene podrá tener su opinión. Yo creo que al contrario, yo creo que la propuesta constitucional, como está planteada en términos territoriales, de autonomía, va a generar al contrario certidumbre. Claro, y dicen, hay comunidades mapuches incluso, o líderes mapuches, que dicen que no, que esto va a traer más violencia, que los grupos violentos van a demandar tierras del Biobío hacia abajo, que va a generar más estigmatización, eh, no sé, pues. Yo no tendría por qué pensar eso, no, aquello, no estoy de acuerdo. Yo creo que, insisto, lo que se está haciendo en la Constitución es, y voy a ser como casi insistente en esto, ¿Mm? es poner en papel términos de relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, o entre el Estado y el pueblo mapuche, eh, que ya está firmado por el Estado chileno. No hay nada nuevo. No tendría por qué ser de otra forma. Y yo creo que es una campaña eh, que se asemeja a la campaña del terror, por decirlo Mm. de alguna forma. Eh, Eso. Yo creo que hay que entender que hay un hilo conductor en la historia que tiene que ver con una relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Y eso es importante. Que es un Estado que eh, en un principio los reconoce, firma tratados con parlamentos de Tapigüe, luego los ocupa militarmente, luego los reduce, luego los divide al interior de sus títulos y autoriza la venta, la adquisición de tierras de los títulos de merced,
Luego viene un proceso de reforma agraria en que se recuperan parte importante de estos espacios territoriales antiguos, y luego viene el golpe de Estado del mismo Estado, y luego viene, se dicta la ley indígena y ese Estado que los reprime, que los reduce, que instala la muerte una vez más en el territorio mapuche, y luego viene la ley indígena, en que vuelve a señalar que las tierras indígenas son aquellas que derivan de los títulos entregados por el propio Estado. Y se implantan proyectos de desarrollo, forestales, hidroeléctricos, todo el caso del Alto Biobío. Son situaciones que están presentes en la memoria mapuche. No pasó ayer nomás. Claro, o sea, eso es lo que te mencionaba yo Entonces antes. hay un hilo conductor de una relación conflictiva entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Eso es lo que te quería preguntar, que te estaba preguntando antes también. Es que uno se va desviando porque es todo impresionante. Es que mucho, claro. Es mucho. Cuando tú hablas de esta historia, ¿cierto? Que continúa, eso es lo que quiero llevarla a la actualidad también, desde la dictadura en adelante. Con el tema de Ponce Lerú, por ejemplo, cuando estaba en la Corfo. De ahí en adelante hubo una política de la dictadura y de ahí en adelante. Claro, hay que, lo que, a ver, durante el proceso de reforma agraria se firma un convenio entre la CORA, la Corporación de Reforma Agraria para la CONAF o COREF, que era de reforestación, o CONAF, y el Instituto de Desarrollo Indígena, en que se reconstituye los títulos de merced. En un primer lugar, de oficio, se forma la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas. Y en este convenio entre la CONAF, la CORE y el IDI se plantan pinos y eucaliptos, pero se plantan para, no sé, para las familias mapuches del sector, o sea, una cantidad de hectáreas determinada en el territorio que es fruto, objeto de asentamiento o de cooperativa. Y luego viene el golpe de Estado, con todo el reguero de muerte, persecución, y que los dirigentes de las organizaciones mapuches fueron brutalmente perseguidos, ellos y sus familias. Y las tierras pasan de la, como no se alcanzó a transmitir la propiedad, porque el asentamiento era una institución transitoria que duraba 5 años, luego se iba a repartir parte de la tierra y otra parte iba a quedar común para el uso comunitario. Como no se transfiere, sigue estando en poder de la CORA, que es un organismo del Estado, y la CORA dependía de la Corfo. Y ahí está Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, Claro. y se remata las tierras mapuches, porque ahí se degradan de aptitud forestal, porque tenían este espacio sembrado, a precio de huevo. Y luego, de la mano con esto, viene el decreto ley 701, que establece que las tierras son ¿cómo se llama? Las Intransferible. tierras son inexpropiables, están exentos de contribuciones, y había otra situación más. Son 3. Y que se bonifica el 75% de la plantación. Era un negocio redondo. Y ahí Imagínate. viene la gran invasión forestal. ¿Ahí es donde compran los mates? ¿O En es después? parte, ¿Sí? claro, en parte. Claro, primero están las primeras forestales, que es Mininco, Cresex, Millalemu, Arauco. Y ahí después aparece Arauco, y se hacen dueños de, no sé, 3,2 millones de hectáreas. Es Imagínate. mucho. Y hoy día, no sé si has seguido eso, pero está la CMPC, que es de los mates, en un Mm. proyecto se supone, de devolución de territorios. ¿Tú crees que esa sea una forma de traer, No estoy al tanto de. ya, ¿Para qué te voy a mentir? ¿Ah? ya? Porque Eh, un proyecto donde ciertos sectores aledaños para recuperar sus tierras ancestrales están mm, trabajando para la forestal en la recuperación del territorio, porque ya. están súper dañados, Ah, claro, ¿cachai? Y esto es justo claro. en el sector de Temucucuy, Ya, vecino, digamos. Entonces ya, ha sido todo un tema, porque bueno, ya han muerto 2 personas entre medio, ¿te fijáis? claro. Entonces es bien particular la forma en que se está llevando adelante. Mm.
O No sea, estoy al tanto, Lenka, querida. y ya, planteándotelo más, entonces en grande, ¿los privados tienen algo que hacer aquí? A ver, yo creo que el Estado y los particulares tienen mucho que hacer acá. Empezar a reconocer la legitimidad de la demanda mapuche, eso es fundamental. El origen, porque cuando se hace un estudio de título, cuando cualquier persona vende un bien determinado, o sea, o compra un bien determinado, se hace un estudio de título que son 3 títulos hacia atrás, Claro, pero aquí hay que ir más atrás, claro. ¿entiendes? Entonces hay que hacer un reconocimiento de lo mal habido de las tierras, por ejemplo, de, lo, de la forma fraudulenta en que se origina esta propiedad. Me pueden decir, pero eso es mucho para el pasado, miremos hacia el futuro. Eh, Como no se ha ido hacia el pasado y solo se ha mirado hacia el futuro, la situación está como está, pendiente. Eh, yo creo que por ahí van los caminos. Y tiene que haber voluntad política del Estado chileno también para enfrentar esta situación como Estado, ni siquiera como gobierno. ¿Ah? Así como se ha enfrentado otros procesos, como se enfrentó el proceso post dictadura, como la comisión Rettig, en que se, se transparentó lo que pasó en la dictadura. También yo creo que hay que transparentar lo que pasó con las tierras mapuche. Hacer una comisión, Y en el este es, fondo. Ah. y este libro va en ese camino también, es un aporte para el conocimiento de la historia de Chile y de una parte de la historia de Chile que no se ha contado. Y tú en el libro también mencionas, o te he visto en algunas entrevistas, que había Ah, conflictos, me ha seguido. pero por supuesto yo me preparo mucho para las Muy entrevistas. bien, muy bien. Sí, pues, y tú has hablado de que ha habido conflictos de interés también en algunos mandatarios. Mencionabas a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por ejemplo. Y Claro, bueno, el caso de Frei Hijo, sí, eh, y tiene que ver con la participación en la autorización para la central Ralco. Y eso está documentado también. Y que tiene que ver con, ya sea, sea Frey era accionista de los mayores accionistas de la Sigdo Coppers, pero ¿qué que hizo tiene el que ver la diseño, Cinco Coppers, perdona, con la central? porque la Sigdo Coppers hizo el diseño electromecánico de Ralco. Ah, ya, es que esa parte no la capté, porque tú lo das por hecho que uno lo sabe, pues, pero esa Claro, parte ya. es que se da por hecho, se sabe. Eh, Ah, por eso el conflicto de interés, y tú dices ya, y el último día de mandato, él firma este decreto de autorización, yo creo. claro, porque lo que pasa es que además, aplicando la ley de concesión eléctrica, y pasándose por encima de la ley indígena, que la ley indígena de 1993, que fue aprobada por la unanimidad del Parlamento. Qué grave. Hay, hay 3 leyes en la historia de Chile que son firmadas por la unanimidad del Parlamento, que son la nacionalización del cobre, la ley de reforma agraria y la ley indígena. Mira qué Eh, interesante. y la ley indígena establece que las tierras mapuches son inembargables, inenajenables, no se pueden vender entre personas que sean mapuche, y no se pueden establecer gravámenes. Y un gravamen es un puente, un ducto, una cañería, una represa. Y la presión que se ejerce sobre las familias del Alto Biobío es brutal, Sí, pues. es brutal. Hay un libro que se llama, un libro escrito sobre Ralco, que escriben muchos autores, en que se señala que, entre otras cosas, el último día del gobierno de Frey, en Cerro Castillo, se firma la autorización para la construcción de Ralco y que estaba borrando con el codo lo que se había escrito en la ley indígena ¿De cuándo la ley indígena, Martín? del 5 de octubre de 1993. Ah, ya, ya.
O sea, al ladito, pues. al ladito, y se firma, y al día siguiente asume Lagos, y Lagos dice, yo no fui. Así lo dice públicamente. No, no lo dice públicamente, pero finalmente Lagos aplica el, el, la autorización firmada por Frey. Eh, no sé, y va, se traslada al territorio mapuche, va, habla con las hermanas Quintreman, etc. Y se construye Ralco, a la fuerza. Qué horror, qué brutal. Claro, entonces, y se establecen cosas que yo a mi entender son bien groseras, que establece, por ejemplo, bueno, la ley establecía que no se podían inundar los ciertos ceremoniales, y se inunda el cementerio de Ralco Lepoy. Pero no, y se plantea que se va a cubrir con un plástico especial de poliuretano y que después de 50 años, 60 años, que era la edad eh, útil de la represa, se podían volver a sacar. ¿Sabes qué es esto eran eso? cementerios, ¿no? Cementerio. Sí, pues me acuerdo. Y Y, eso, y la ley indígena de 1993 lo protegía. y esto no se fue a la Corte Interamericana, por ejemplo. ¿Cuáles En fueron las... algún momento se está planteando, no sé en qué era eso, igual el trabajo de la Corte Interamericana es largo, no es Porque corto, no es fácil. hay una demanda Claro, presentada del sí. 2005, ¿no? Claro, y hay una cosa, claro, que se declara admisible y otra cosa es que entre en proceso, Ya. pero no sé Pero qué el daño pasa. ya está hecho, pues. El daño ya está hecho. Y luego El tú, daño ya está hecho y claro, y uno puede decir, claro, afecta a las comunidades mapuches, pero también afecta a todas las comunidades ribereñas hasta la salida del Biobío en Concepción. claro, Cambió el sistema hídrico, cambió la calidad del agua, ya no hay peces, es un agua muerta. qué horror. Qué horror. Eh, y lo hizo el Estado chileno, Bueno, lo como en mismo algún pasó momento con decidió ocupar el territorio, como en algún momento decidió implantar el proyecto forestal, ahora el proyecto hidroeléctrico. Y claro, y así, el forestal que también depredó las zonas agrícolas, pues. claro, por supuesto. Y además que se hizo, no sé, sin control alguno. O sea, la ley establecía, por ejemplo, que no se podía, que había que respetar las cuencas y se plantan hasta las cuencas mismas, se seca el territorio. Hay zonas en el territorio mapuche, en Lumaco, por dar un ejemplo, en que no hay agua, no hay ríos, o sea, no corre, y van camiones de aljibe a repartir agua a las casas, y no se puede, la sobrevivencia es muy difícil. Bueno, Eh, Lumaco es una de las zonas que han habido hartos atentados últimamente, pues. claro, sí. O sea, existe una relación, Martín, pues, No, no, eso yo no, insisto, no, te pongo Lumá como te puedo poner otros lugares, ya, donde en ya. Arauco mismo, o sea, la invasión forestal en Arauco es brutal y la supervivencia de las familias mapuches es muy difícil Hasta el día de eh, hoy, hasta el día de hoy. Eh, es la zona más hay pobre de altos niveles de Chile. migración, por Ah, ejemplo, porque las empresas forestales, claro, tampoco necesitan mucho personal para trabajar ahí. Se planta, luego se les tira los venenos y demás para que los pistilos crezcan y pasan con aviones por arriba. Y resulta que van tirando estos venenos para que los animalitos no se coman los arbolitos que están creciendo. Esas también caen a la agua y a los huertos ¡qué familiares. horror! ¡Qué espanto! Bueno, Arauco es la zona Y más... claro, y los niveles de migración son altísimos, porque La pobreza, pues. Mm. claro, pues la empresa forestal eh, tampoco contrata, o sea, contrata de repente para pelar los árboles, etcétera, pero llegan con una máquina que pela el árbol hacia arriba, lo corta, lo sube arriba de un camión y listo, para eso necesitas tres Está todo personas. automatizado. Mm. Entonces, en definitiva, lo que te quiero plantear con esto es, y se afectan las aguas, se afecta la alimentación, la recolección es nula, y todo lo que formaba parte de la dieta familiar. Eh, y con esto te quiero plantear además que todas las zonas del territorio mapuche de las que hemos hablado aparecen siempre
catalogadas como las zonas más deprimidas, Más las zonas pobre, más pobres, claro, ¿cierto? Y los sí. mapuches dicen, nosotros no somos pobres, nosotros fuimos empobrecidos, Porque eran muy ricos. nosotros teníamos animales, está no sé, las memorias de Antonio Varas, Sí, pues. en que señala esto, no sé, habían animales grandes, hoy día no puedes tener animales grandes, porque si tú tienes Animales un animal grandes que grande te son, come 1 hectárea, entonces cuando tú tienes familia que tiene 6 hectáreas y la familia crece y son transformados a la fuerza en agricultores, una agricultura de subsistencia, claro, claro. Tú- empobrecidos, no pobres. sí, pues, cierto eso. ¿Y dónde empieza el empobrecimiento? Con la ocupación militar de la Araucanía, con el proceso de erradicación y reducción y con el proceso de colección y remate territorial. Y continuado en los tiempos de dictadura y en la democracia. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Y eso ocurre en Valle con Cautín. Acá lo que hay detrás de esto son compras fraudulentas notariales en el Arauco, en el Alto Biobío, en Osorno, Valdivia y Chiloé. Sí, Eh, y te eso quería forma parte también, es denunciado en las memorias del Ministerio de Tierra y Colonización, con la vinculación entre notarios, conservadores y quienes se van haciendo dueños del territorio. Pero te quería Como preguntar, hay... porque allá hablamos de la Sí, predictadura, de lo que pasó en sí, dictadura, de sí, lo que pasó en democracia con sí, Lagos, o sea, mm. perdón, con Frei, luego con Lagos, ¿cierto? Y luego, ¿cómo juzgas tú lo que ha venido después? En el caso, por ejemplo, de Michelle Bachelet, ¿se avanzó algo, por ejemplo? ¿Bachelet 1? Eh, claro, el problema con... Ahí lo que no ha habido es la... O sea, yo creo que voluntad política para enfrentar firmemente la situación. No Eso ha yo creo que habido. no, yo creo que no existe. Yo creo, espero que hoy día sí lo haya, pero en definitiva, eh, o sea, la violencia, la muerte también estuvo durante el gobierno de Bachelet, o sea, Alex Lemun, Jaime Mendoza Goyío, etcétera. ¿Cuáles son Eh, esos casos, Martín? fueron casos de comunidades mapuches que estaban ingresando a tierra antigua y que fueron asesinados por carabineros que gozan de la más absoluta impunidad. Qué brutal. Y cuyos casos están siendo viendo la Corte Suprema, están yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Pero, pero en definitiva, la problemática, la gran problemática, que es la problemática territorial, se ha enfrentado con las mismas armas que tiene el Estado, que son la ley indígena. Entonces, para la ley indígena, eh, las familias mapuches tienen derecho a aquellos que le fue asignado por el Estado a través de los títulos de merced. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿ha servido de algo el rol de la CONADI, la restitución de los títulos de Merced? Eh, O sea, yo creo que la restitución de los títulos de merced es la base. porque no son las tierras antiguas. No, no. Es la base, Mm, la base. Pero falta enfrentar de una buena forma el tema de las tierras antiguas, que, cuyo origen es ilegítimo y que tiene una vigencia actual palpable. Sigue estando presente la demanda de las tierras antiguas. ¿Cómo, cómo continúa esto en el gobierno de Sebastián Piñera, uno? Ah, no. Ahí tú hablabas de Tantauco, te vi en una entrevista. Claro, claro, lo que pasa es que Tantauco eh, también peca de la misma, como del pecado de origen, Ujú, ¿ah? claro, Del fondo Tantauco, porque a ver, las tierras mapuche, las tierras huilliche fueron reconocidas en dominio por la corona española en 1823 a través de los títulos de portero realengo, todas las tierras que van de Chonchi al sur, toda la zona Quillón. Y cuando Chiloé es anexado a Chile, se firma el Tratado de Tantauco, ya. que tiene coincidentemente el mismo nombre del parque de la familia Piñera. Sí. Lo que le causó indignación a la familia mapuche.
porque el Tratado de Antauco de 1826, firmado entre Antonio Quintanilla, que era el gobernador español, y Ramón Freire, que era el director supremo de la nación, o sea, el presidente, establece que se respetarán los derechos y los bienes de los habitantes de la isla Grande de Chiloé. Esto hasta el año 1900, en que el Estado chileno decide declara fiscal toda la isla, y para lo cual había que llevar los papeles que cada personaje, que cada familia, que cada tenían respecto a un determinado territorio, y ahí se reconocía eso. No es que eh, todo es de usted y lo que sobra es fiscal, sino que todo es fiscal y usted pruébeme que tiene derechos sobre este territorio. A la familia mapuche no se le reconocen los derechos, entre otras cosas, porque, porque se declara que no tenía certificado de dominio vigente, una cosa. Y se rematan entre gallo y medianoche el año 1907 y se hace dueño de las tierras la Sociedad Austral de Madera, que luego le vende a la Sociedad Explotadora de Chiloé, que luego le vende a Forestil y Forestil a la Forestal Howard, y ahí aparece finalmente Piñera. Y Que, la familia mapuche que lo sigue va a diciendo preservar. que estas tierras fueron mal habidas en su origen. Tú contabas esta idea como del auto robado. Claro, claro, es la tesis esa, que ya una tesis. ¿Ah? Pero que es muy Claro, que gráfica. si a ti te roban un auto y pasan 10 años, tú te encuentras con una persona arriba de tu auto y le dices, mira, ese auto es mío. Dice, no, si yo este auto yo lo compré. Y él se lo compró a una persona que a su vez se lo compró a otra persona y esa otra persona a ti te lo robó. ¿El auto deja de ser tuyo? Buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Oye, y cuando yo leía tu libro, la familia La Roulé está súper presente, porque yo no sé si deben ser los mismos La Roulé del que fue jefe segundo equipo, o Bueno, sea, de Piñera. en Arauco las familias que llegan ahí son, entre otros, descendientes con familias colonas vasco-franceses, y ahí están también el fondo de la Roulé fue de los primeros fondos ocupados durante el proceso de reforma agraria. Eh, Como que son las grandes familias de cada espacio. Está, por ejemplo, el caso también palmario es el de los Bunster en Malleco, eh, que se hace dueño, José Bunster se hace dueño de 80.000 hectáreas, rematando tierras en la Junta de Almoneda, lejos del territorio. Y los Bunster también se hacen dueños de las tierras del Fundo Guayalí, del Fundo Ralco, en el Alto Biobío. Y claro, hoy día tú vas Angolia, hay una plaza Bunster donde está la estatua de Bunster, que fue el dueño del primer banco, que fue que construyó el ferrocarril, etcétera. Son los prohombres de cada espacio territorial. Como en Valdivia son los alemanes y en Osorno también. Entonces, las casas de la cultura, las grandes calles, tienen esos nombres. Sí, Eh, ¿ah? Sí. entonces, y claro, es lo mismo, por ejemplo, y hay yo vivo en Valdivia, eh, y tú ves que, por ejemplo, cuando se forma la fiesta de la cultura y el corso, etcétera, no se habla de las comunidades mapuche, no se habla de las comunidades mapuche, no hay una presencia, porque aquí la invasión fue total, a partir de la llegada de los colonos aquí al puerto de Corral, a partir de 1850 se desperdigaron por la zona, en Osorno y Valdivia. Sin embargo, toda la toponimia local es mapuche. Y Increíble. hay familias mapuche, Eso hay comunidades mapuche reducidas, pero no se les reconoce. Como que aquí, insisto, están primero los indios, después llegaron los españoles, luego los chilenos, después los alemanes. Y ahí, está ahí. Esa es la historia. O sea, la presencia mapuche no se reconoce.
eh, no sé, yo no sé si tú has visto, por ejemplo, hay la forma como se hicieron de la propiedad también. Hay vinculación entre los notarios y las familias que Sí, se hacen dueños del eso territorio. está en tu libro, la Plan connivencia como que al hubo. algo. Y lo que plantea, por ejemplo, cuando Juan Renús se hace dueño de 78.000 hectáreas, la zona de la cordillera de la Costa de Osorno, y le dice a Bernardo Filippi, el agente de colonización, le dice, usted no se imagina lo difícil que ha sido emborracharme durante 6 semanas para introducirle confianza y hacerme de las tierras. Ay, no. Mira, mira, espera, deja buscarte Es esa que, partecita cortita, que es cortita, sí, pero porque te voy a tener que mandar otro link, porque el tiempo se nos va volando, con esto. espera, no me demoro nada. Sí, Ah, ah, ¿dónde está? Pero estaba entretenido por lo menos. súper entretenido. Espérate, espérate. Le dice, Juan Renús le envió una carta al naturalista alemán Rodolfo Filippi, hermano de la agente de colonización Bernardo Filippi. Usted no se imagina lo que me ha costado convencer a los indios para que me vendan el terreno. No ha sido cosa baladí emborracharse durante 6 semanas, todas las tardes con ellos y obtener su confianza. Qué Toda la compra en estafa. Había contado a los indios que quería arrendar la tierra y poner no sé cuántas cabezas de ganado, pagándole un arriendo anual de 80 vacas y una cantidad de barriles de chicha. El notario de Osorno, que redactó el contrato de arriendo, escribió comprar en lugar de arrendar, pero los indios, de los cuales ninguno sabía leer, le leyó arrendar en lugar de comprar, declarando que ellos, en presencia de testigos, que estaban conformes con el contrato. que se establecía en la Constitución, ¿cierto? De esta, Ya, de restituir los territorios, de entregar autonomía, y acá un Estado plurinacional. Sin embargo, aquí sale lo claro. contrario. Por eso te lo digo. Ya, bueno, yo creo que es necesario enfrentar lo que yo te he planteado, el tema de la restitución, el tema del reconocimiento, para el bien del país. Es una encuesta de CEP, ¿ya? Eh, no sé si tendrá su sesgo, ¿ah? Claro, Eh, hay sí. gente que ha criticado también la forma de hacer la encuesta. No sé, Bueno, y la oportunidad en la que es que sale la no, encuesta. Mm. claro, tiene que también que ver con el tiempo previo a la votación del 4 de septiembre, también tendrá que ver con crear un ambiente contrario a la Constitución, etcétera, que se está proponiendo, que habla de precisamente esos temas. Pero bueno, una encuesta sepa. Y No. en el gobierno de Boric, ¿tú crees que se vaya a lograr algún avance respecto a todo esto que hemos estado hablando? Yo espero que así sea. ¿Sí? Yo espero que así sea. Espero que así sea y no tengo por qué dudar de la disposición de quien está, no sé, pero espero que así sea. Por lo menos está en el planteamiento, en el programa de gobierno, y espero que se enfrente la historia, en definitiva, de una vez por todas, ¿Pero has ¿ah? visto alguna Como no se ha señal en hecho. ese sentido, no? He visto señales también. Claro, he visto señales que son contradictorias, como la mantención de los estados de excepción. Pero en general la propuesta del gobierno actual respecto a enfrentar el tema de la territorialidad, los temas de la autonomía e integrarlos al plan de gobierno, espero que se hagan realidad. Porque, por ejemplo, cuando empezaron a hablar de Walmapu, tuvieron que finalmente cambiar el discurso, digamos. Claro, pero yo creo que también eso tiene que ver con algo bien simbólico, de reconocer la terminología mapuche que se ocupa, porque es la palabra que se ocupa. Claro. Y es una distinción geográfica, no es más que eso. Pero tiene que ver también con un gesto de acercamiento, puede ser, ¿entiendes? Eh, y de reconocer que hay un pueblo diferente al pueblo chileno que habita este territorio. Claro, pero Eh, ahí la misma ministra del Interior, por ejemplo, lo usó, la ministra de Bienes Nacionales,
pero finalmente salieron voces a decir, oye, pero es que esto, el Gualmapu va más allá de las fronteras, de nuestras fronteras territoriales hoy día, y llegan a terreno argentino y esto nos va a traer conflictos. Ese es el gran Gualmapu, pero es el gran territorio mapuche. El territorio. Pero Gualmapu, que está compuesto por el Guañón Tumapu y Puel Mapu, Sí, pero, pero también se ha ocupado Gualmapu como esta parte del territorio, no hay contradicción en eso. ¿Ah? ya. Es el territorio mapuche, en definitiva. Eh, donde hay mayor población, donde hay una historia antigua, donde hay una cultura que los une, etcétera. Yo creo que no hay problema en tratar de Gualmapu. Insisto, aquí lo que cuando se contradice, se niega lo que se está diciendo, que no se quiere que se hable de Gualmapu, tiene que ver con el karma portaliano del Estado unitario, no va más allá que eso. ¿Ah? Tal cual, porque de hecho eso es lo que se ha hablado mucho, que nosotros somos un estado unitario y no plurinacional. Ah, claro. Sin embargo, pero somos, o sea, está el pueblo que esto, el pueblo del mar, el pueblo Coy, el pueblo de Guita, el pueblo, no solo el pueblo mapuche. Si en Exacto, el norte tú vas a Cariquima y estamos hablando de otro pueblo, ¿ah? Y tú estás ahí y al otro lado de la frontera están los parientes de los que están a este lado de la frontera, y son parientes antiguos, pre-estados. Entonces, yo creo que le hace muy bien al país, en definitiva, reconocerse como plurinacional, no hay ningún problema, le hace bien, lo hace crecer, lo hace un país en serio, lo hace un bello país. Oye, Eh, Martín, pero has pensado, así como está la encuesta hoy día, de que el rechazo pudiera ganar, eh, ¿qué va a pasar con toda esta, cómo decirte, con toda esta propuesta de ser un Estado plurinacional, reconocer al pueblo, a los pueblos? ¿Cómo crees que eso se vaya a dar finalmente si es que gana el rechazo? yo creo que sería espero que no sea así, y yo creo que sería darle la espalda una vez más a la historia de Chile y a la historia de los pueblos que habitan Chile. Espero que no sea así. Lo demás ya es futurología. Sí, ¿Me pues, entiendes? Sí. claro, porque Pero si, espero que no sea así. claro, porque si gana el rechazo, se supone, dice la derecha, de que no va a correr la Constitución del 80, que ya murió después del primer Claro, plebiscito, pero todo yo, sería, yo quiero que no siga no sé, eso es lo que te acabo de plantear. Yo espero que no sea así, espero que no gane el rechazo. sí, pues, sí, pues, Por el bien de todos, por ser un país en serio, de verdad, multicultural, amable, plurinacional, que no implica poner en riesgo la unidad chilena, ¿no? Eso es parte, insisto, de la campaña del terror también, y que sea, para esta ocasión, esos son los argumentos que se han ventilado. ¿Ah? Pero que tiene que ver con una campaña del terror, en definitiva, de que se pone en riesgo la nacionalidad o la patria, no, no, por ahí, eso creo yo. sí.